Muy buenas noches, señores estudiantes. Vamos a continuar nuestro tema en anatomía humana, grupo E, el tema 23, la glándula tiroides. En el cuello, entonces, está uno de los órganos más interesantes, sobre todo para nosotros, la deficiencia que tiene nuestras tierras en Bolivia y también por la alimentación defectuosa, ya que una gran parte de nuestra población no consume sal yodada. Empiezo por ahí entonces esta clase que va a ser interesante. ¿Qué es la tiroides? La tiroides es una glándula perteneciente al sistema endocrino, sistema ESC, cuya función consiste en producir la cantidad necesaria de hormonas tiroideas para satisfacer la demanda de los tejidos periféricos. Las hormonas tiroideas intervienen de forma decisiva en el desarrollo del cerebro, en el crecimiento somático y en la regulación de numerosos procesos metabólicos. La tiroides viene del griego tireos, que quiere decir escudo, y eidos, forma, o sea, tiene la forma de un escudo. Está por debajo del cartílago tiroides, por delante de la tráquea y también la laringe. Entonces, tiene un peso de 12 a 20 gramos, algunos dicen hasta 30 gramos. Está en su formación con la célula C, presenta folículos donde se encuentra la tiroglobulina. En la glándula tiroides se observa entonces los lóbulos y esta parte central se llama istmo. Por detrás, aquí está viéndose, se encuentran 4 pequeñas glándulas que son las glándulas paratiroides. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es la tiroides? Es una glándula endocrina situada en el cuello, por debajo del cartílago cricoides. El cricoides está aquí, este es el cricoides. Este es el tiroides, este es el cricoides. A un lado de la tráquea, que tiene la forma de una mariposa, lóbulos y su parte media, el istmo. Eh, Decíamos atrás, entonces estamos observando en la imagen, se encuentran estas 4 pequeñas glándulas que son las glándulas paratiroides. Esta glándula es impar, medio y simétrico. Tiene a veces no solamente los lóbulos derecho e izquierdo, sino aparece un buen porcentaje, un pequeño lóbulo llamado lóbulo piramidal del aloet. Lóbulo piramidal del aloet, entonces acá está en este esquema, por eso lo hemos puesto acá. Dice, la glándula tiroides posee forma de anillo, abraza a los dos conductos en forma de una H, situada en la cara anterior del cuello, mantenida en su posición por la cápsula tiroides, por 3 ligamentos y por los vasos tiroideos. Esos son sus medios de fijación. Se apoya en la parte anterior de lo que se llama el conducto laringotraqueal. Por debajo entonces se encuentra el conducto laringotraqueal. Es de un color gris rosado, tirando a amarillo, y tiene un peso de 25 a 30 gramos. Generalidades. Es una glándula de secreción endocrina. Está situada en la parte anterior e inferior del cuello, a la altura de la quinta vértebra cervical y la primera torácica. Está profunda a los músculos esternotiroideo y esternoioideo. Los dos músculos la cubren. Anteriormente a los primeros anillos traqueales y a las porciones laterales de la laringe. Está constituida por 2 lóbulos reunidos por un istmo transversal, adoptando una forma de una H,
y un lóbulo piramidal ascendente, llamado entonces, lo que les dije, la pirámide de Lalouette. Mide aproximadamente 6 centímetros de ancho y su altura medido a nivel de los lóbulos laterales es de 6 centímetros también. Y el peso medio es de 30 gramos. Tiene una superficie lisa con una coloración pardo rojiza y de consistencia blanda. Tiene una escotadura media convexa anteriormente y cóncava posteriormente. Su función es secretar una cantidad apropiada de las hormonas tiroideas, principalmente la tetraiodotironina, que también se llama tiroxina T4, y una menor cantidad la triodotironina T3, y también produce la calcitonina. Son 3 hormonas que produce la glándula tiroides. Aquí solamente entonces estamos viendo el peso, 30 gramos, es una de las glándulas más grandes endocrinas, una longitud de 6 centímetros, aquí longitud vertical, y se extiende desde el tercio medio del cartílago tiroides, el tercio medio está aquí del cartílago tiroides, hasta el quinto a sexto anillo traqueal. Aquí está el quinto anillo o sexto anillo traqueal, hasta esta altura. Decíamos que tiene la forma de una pirámide triangular. Su cara anterolateral se continúa con la cara anterior del istmo. Este es el istmo. La cara medial se continúa con la cara posterior del istmo. Está adosada a los primeros 5 o 6 anillos traqueales. La cara posterior está hundida en forma de canal por el paquete vasculonervioso del cuello. El extremo inferior o base está relacionado con los vasos tiroideos inferiores aquí. El extremo superior o vértice recibe los vasos tiroideos superiores, por aquí. El istmo, este es el istmo. Mide de 1 centímetro de ancho y 15 milímetros. Su forma es variable. Tiene una cara anterior que es convexa y está cubierta por la fascia falsa de la tiroides. La cara posterior es cóncava y está relacionada con los anillos de la tráquea, el segundo y cuarto anillo de la tráquea, el istmo. Los bordes superiores e inferiores son cóncavos, cóncavo y cóncavo. Del borde superior sale una prolongación inconstante. Ya decíamos que no siempre aparece, es inconstante. Cuando está presente es el lóbulo piramidal de Lalouette. Estoy repitiendo muchas veces, no es constante, es inconstante. En la cara posterior, que corresponde en realidad a, al istmo, está un nervio, el nervio laringio recurrente, entre el músculo cricotiroideo a nivel del cartílago cricotiroideo, pasando primero a través de un ligamento, el ligamento de Berry. O sea que el ligamento de Berry es muy importante, ¿no? Es muy importante porque, en primer lugar, aquí por debajo está pasando la arteria y la vena. Y a este otro lado se encuentra un nervio, es el nervio laringio recurrente, muy importante por su utilización en la cirugía. Las delaciones. Por la parte anterior, entonces, el tiroides está en relación con el músculo esternotiroideo, el esternón al tiroides, prácticamente lo está cubriendo. En la parte posterior se encuentran, en la parte posterior aquí está,
se encuentran las glándulas paratiroides, que son 4. 1, 2, 3 y 4. Tiene la forma de un pequeño arroz. Está en relación con el esófago, la parte inferior. Está en relación con el nervio laríngeo recurrente, que sale del vago. Y también está en relación con la tráquea. Aquí está la tráquea. En la parte posterolateral, posterior y lateral, aquí está, se encuentra el paquete vasculonervioso del cuello, es decir, está en relación con la arteria carótida, esta es la carótida en ambos lados, la carótida, y va a estar en relación también con la carótida externa, la carótida interna, que es esta otra, y luego la vena yugular interna, además del nervio vago. Es el paquete vasculonervioso del cuello, y también va a estar en relación en la cara posterolateral con el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico es esto, a la derecha, donde se divide en carótida externa y carótida interna. Carótida primitiva mejor, y luego carótida interna y carótida externa. Aquí se ve entonces perfectamente donde están haciendo, en primer lugar, el tronco brachiocefálico, luego es el tronco brachiocefálico, luego nace la carótida primitiva derecha y luego la carótida externa y luego la carótida interna. Esta es la externa y esta otra es la carótida interna que va directamente hacia la cavidad craneal. Cápsula, vascularización e inervación. La tiroides está recubierta por una cápsula fibrosa que se fusiona con el tejido glandular. Esta cápsula de tejido conectivo corresponde a la cápsula real de la glándula tiroides. Por fuera de la cápsula fibrosa está rodeada por una vaina facial que pertenece al sistema de las fascias del cuello, fascia petraqueal. Esta es la cápsula falsa de la glándula tiroides. La tiroides está muy vascularizada, recibe su riego de dos arterias en pares, las arterias tiroideas superior, primera rama de la carótida externa, e inferior, la rama de la subclavia, y una arteria única inconstante en la línea media, que es la arteria media o de Neubauer, nace del arco aórtico o del tronco brachiocefálico. Sus venas forman un denso plexo tiroideo en la superficie de la glándula. El plexo es drenado por la vena tiroidea superior, que drena a la vena facial o a la vena yugular interna. La vena tiroidea media, que drena en la vena yugular interna, y la vena tiroidea inferior, que desemboca en la vena brachiocefálica. Los vasos linfáticos drenan a los nódulos linfáticos cervicales laterales profundos, retrofaringios y paratraqueales. Los nervios de la glándula tiroides provienen de los ganglios simpáticos cervicales superior y medio. Bien, vamos a ver entonces la vascularización con algunos ejemplos. Entonces, la glándula tiroides, aquí observamos una visión posterior para ver mejor los vasos, ¿no? Y tenemos entonces que la tiroides recibe esta irrigación, esta rama, que es la arteria tiroidea superior, que es rama de la carótida externa. La primera rama, porque hay otras ramas después, vienen la lingual, etcétera, etcétera. Y entonces esta primera rama ingresa aquí y da una rama interna y una rama externa. Divide en dos esta arteria tiroidea superior, pero va al polo superior. Lo mismo aquí a la izquierda. Nace entonces
de la carótida externa. En cambio, la arteria tiroidea inferior que se está igual, entonces, por la parte posterior se ve mejor. Esta arteria tiroidea inferior está naciendo de la arteria subclavia. Esta es la arteria subclavia. Entonces, aquí tenemos primero la carótida primitiva o común. Están haciendo primero la arteria subclavia y luego están haciendo la carótida primitiva. Aquí visto de forma más resumida, la arteria la arteria tiroidea superior, ¿no es cierto? Aquí dice vena y arterias tiroideas. Aquí tenemos la arteria tiroidea superior, es esta. Viene entonces al polo del lóbulo, en este caso derecho, y se divide en dos ramos, un ramo interno y un ramo posterior o externo. Pues viene a irrigar a toda esta región. Aquí está la pirámide de la Louet, y lo mismo a la izquierda están haciendo de la carótida externa el ramo tiroideo para el polo superior de la glándula tiroides. La arteria tiroidea inferior es la rama principal, aquí de la subclavia, del tronco tirolingo cervical, que obviamente se deriva de la subclavia o nace directamente de la subclavia. En el 10% de las personas existe una arteria adicional, una tercera arteria. Es la arteria de Neubauer, arteria tiroidea media. Proviene del callado de la aorta, viene desde el callado de la aorta, o puede venir también acá del tronco brachiocefálico. En este caso, por ejemplo, en esta imagen no existe la arteria de Neubauer, no está, porque está presente en el 10%. O sea, eso dificulta mucho en una cirugía de la glándula tiroides no percibir que existe esta tercera arteria, porque están haciendo directamente del callado de la arteria, o sea que es una arteria de alto flujo. Una visión lateral de la irrigación de la glándula tiroides. Aquí tenemos entonces la glándula, la carótida externa, y nos da que está descendiendo la arteria tiroidea superior, nos dando la rama anterior o la rama posterior, o dicen algunos, interno y externo. Esta es la carótida primitiva, que se divide en carótida interna, y tenemos la rama carótida externa. Muy bien. Esa es la arteria tiroidea superior. Luego la arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior, rama del tronco tirocérvico escapular, o sencillamente tiro cervical, es rama de la arteria subclavia. Arteria subclavia. Aquí está la arteria subclavia y está naciendo la arteria tiroidea inferior. Y aquí hay la arteria tiroidea media o tiroidea media de Neubauer, que puede originarse, ya decíamos, del callado de la aorta directamente o puede nacer a la derecha del tronco brachiocefálico. Entonces también hemos visto por la opción lateral. Hay un interés quirúrgico de la irrigación. Durante la disección y la ligadura de la arteria tiroidea superior durante la cirugía de glándula tiroides, se corre el riesgo de lesionar la rama externa del nervio laringio superior. Nervio laringio externo, debido a que durante su descenso hacia el músculo cricotiroideo,
el nervio se relaciona con la arteria de tres formas diferentes. Una sería medial, está pasando entre estas dos ramas. La otra está pasando solamente lateral y la otra está pasando también entre las dos ramas, pero hacia abajo, ¿no? Aquí tenemos entonces el nervio, que aquí en cambio está cabalgando solamente y aquí está pasando a un solo lado. Esto interesa mucho eh, para controlar, para cuidar entonces la arteria laringea externa. Relación entonces, del nervio laringeo externo con las ramas de la arteria tiroidea superior. Importante tomar en cuenta estas posibilidades. La medial, entre las dos ramas, está en 90, más del 90%, pero lateral es 1.9 a 2% más o menos, y cuando está entre las dos es 8.1%. Entonces, hay que tomar en cuenta este nervio laringeo recurrente, cómo está dispuesto. O sea, la anatomía no es solamente una posibilidad, no lo es. Hay diferentes formas de presentación y hay que cuidar mucho a este nervio. Si lo lesionamos, pues sencillamente va a tener problemas con la voz. La inervación. La inervación de la glándula tiroides se separa del nervio vago. El nervio vago entonces en la base del cráneo y desciende al polo superior aquí de la glándula tiroides a lo largo de la arteria carótida interna. Pero a lo largo de la carótida interna y luego viene aquí a la carótida externa, va a pasar esta es la tiroides, la arteria tiroidea, y esta es la carótida. Entonces aquí pasa entre ambos ramos este nervio laringeo superior. Y entonces tenemos que ligar a esta altura para la glándula tiroides. Se divide en dos ramas en el asta del hioides. Enseguida vamos a ver eso. La rama interna mayor función sensitiva y atraviesa la membrana tiroidea donde inerva la laringe. Rama interna mayor y la rama externa menor continúa a lo largo de la superficie lateral del músculo constrictor faríngeo inferior y suele descender lateral y medialmente a lo largo de la arteria tiroidea superior. La lesión de la rama externa induce en ocasiones a la pérdida importante de la calidad o fuerza de la voz. Para un cantante, por ejemplo, sería fatal. El drenaje venoso. Las venas forman un denso plexo tiroideo. Aquí, está lleno. El plexo es drenado por la vena tiroidea superior. Aquí está la vena tiroidea superior, que drena a la vena algunas veces facial y algunas veces drena en la vena yugular interna. La vena tiroidea media drena en la vena yugular interna. Esta es la yugular interna, esta es la yugular interna y está drenando aquí la vena tiroidea media. Y finalmente tenemos la vena tiroidea inferior. La vena tiroidea inferior es esta. Desemboca en la vena brachiocefálica. Aquí está este es el tronco venoso brachiocefálico. Esta es la vena yugular y esta es la vena subclavia. Y este pequeño se llama tronco venoso brachiocefálico. Es el tronco venoso brachiocefálico. Aquí está desembocando la vena tiroidea inferior. Entonces, esas son las posibilidades. Repetimos, la vena tiroidea superior drena en la vena facial o en la vena yugular interna. Aquí está la yugular interna. La vena tiroidea media también drena en la vena yugular interna. Y la vena tiroidea inferior desemboca en el tronco de la vena brachiocefálica. Esta es la vena brachiocefálica. Esta es la tiroidea. El drenaje linfático
Entonces tenemos, en primer lugar, los simpáticos profundos superiores, los ramos cervicales profundos inferiores, los más oscuritos, los prelaringeos, aquí estos son los prelaringeos, están en anaranjado, los paratraqueales, están en relación a la tráquea, y los pretraqueales, que son todos estos anaranjados, pretraqueales. Entonces, esos son los ganglios que tenemos aquí a nivel del cuello. Otra vista de los ganglios linfáticos por la cara posterior. Los ganglios forman alrededor de la glándula un plexo paratiroideo. Los troncos que parten de él se dividen en linfáticos descendentes que van a terminar en los ganglios situados delante de la tráquea y encima del timo. Y los linfáticos ascendentes que terminan en la parte, los medios, en uno o dos ganglios prelaringeos y en parte los laterales en los ganglios laterales del cuello. Esto en la vista posterior. Entonces, hay linfáticos descendentes y linfáticos ascendentes. La cara posterior. Bien. En la inervación, entonces, vamos a tener que tenemos el ganglio vagal inferior, el nervio, ¿no? El ganglio vagal inferior. Entonces aquí tenemos el nervio laríngeo superior. Perdón, este es el nervio laríngeo superior. Aquí está, por detrás está pasando el nervio laríngeo superior. Va con dos ramos, un ramo para pasar por este ramo, se va a dividir entonces en laringio interno, va a ir directamente a la membrana tiroidea para atravesar, y el otro ramo pasa hasta llegar entonces al músculo cricotiroideo e inervar entonces la glándula tiroides. Y es aquí entonces donde puede haber la lesión de las ramas del tiroides en una cirugía. De eso se trata. El otro nervio es el nervio laringio recurrente derecho, que igual nace acá del vago, este es el nervio vago, décimo par. Una rama viene anterior aquí a la subclavia y el ramo del nervio laringio recurrente, por eso se llama recurrente, viene aquí, otra vez vuelve a subir y viene entonces a la parte inferior de la glándula tiroides. Esos son los dos nervios que pueden lesionar aquí el nervio laringio interno y el nervio laringio recurrente derecho y el nervio laringio superior, o aquí la lesión, o también aquí abajo. Por esa razón es muy importante conocer este nervio. Es muy difícil a veces de conocerlo, por eso uno tiene que tener cuidado como profesional de hacer cualquier comentario con los pacientes. A veces quedan con una voz bitonal. ¿Por qué? Porque ha habido lesión de uno de las ramas durante la cirugía, sobre todo cuando se opera un bocio grande, multinodular o un cáncer del tiroides. Es muy difícil reconocer estos nervios. Entonces uno alegremente puede comentar y decir, ha habido lesión. No es fácil. Entonces, la inervación visto por la parte posterior. Primero localizamos entonces la glándula, la parte posterior del tiroides. Estamos localizando aquí la glándula paratiroides superior y aquí la glándula paratiroides inferior. Aquí tenemos el nervio vago, este amarillo, y luego el tronco tirocervical, ¿no? De aquí de la arteria clavia para dar la arteria tiroidea inferior. Y estamos viendo el nervio laringio recurrente
derecho, en este caso, recurrente porque está volviendo otra vez y vuelve a subir. Lo está abrazando prácticamente aquí. En cambio, en este otro lado, tenemos que el nervio laringio recurrente izquierdo, entonces está viniendo al callado de la aorta y vuelve a subir para atrás. Viene para acá por delante y vuelve a subir para ir a la tiroides. Entonces, por eso se llama recurrente, está volviendo nuevamente hacia arriba, nervio laringio recurrente izquierdo. Este es el vista posterior, por si acaso. Esta es la vista derecha. Aquí tenemos la arteria subclavia izquierda, el tronco tirocervical, la arteria tiroidea inferior. Lo que se ve en la visión posterior se ve mucho mejor la irrigación y la inervación. Decíamos entonces que la inervación de la glándula tiroides es de dos tipos. Una sería simpática, o sea que proviene del ganglio simpático cervical. Y la otra es la parasimpática, o sea, la de los nervios vagos, parasimpático o vago, por así llama. Proviene de los nervios laringio superior, ¿no? Y el laringio recurrente, ambos procedentes del nervio vago. Este es el nervio vago, por si acaso. Entonces, este es el nervio laringio recurrente. Y aquí tenemos la glándula tiroides y luego tenemos la laringe aquí. Y aquí tenemos el nervio recurrente laringio. Aquí está el vago, entonces está viniendo desde aquí. Prácticamente está yendo hacia allá. Está yendo por detrás de la carótida. Y aquí lo está abrazando prácticamente y va a ir nuevamente aquí. Sigue el vago para abajo. Sigue el vago para abajo. Aquí para mostrar la inervación lateral, la inervación del polo superior de la glándula tiroides, es el polo superior de la glándula tiroides, la arteria y la vena tiroidea superior, representado por esto, arteria y vena tiroidea superior, ambas casi aquí se unen y por aquí cerca se encuentra entonces el nervio laringio externo, la rama del nervio laringio externo, aquí está. Y es aquí donde puede haber entonces la falla o quién sabe, falla anatómica, diría. Si hay un tumor, por ejemplo, aquí va a ser difícil reconocer el nervio laringio externo. No crean que es un troncazo, no. Es apenas un hilo, un hilito. Entonces hay que cuidar mucho. Se debe individualizar, por eso dice ligar los vasos tiroideos superiores, como está mostrando aquí, lo más bajo y distal para evitar dañar al nervio laringio superior. Este es. Creo que con esto hemos entendido perfectamente los problemas de la inervación de la glándula tiroides. Aquí está todavía incluso el otro nervio, el nervio laringio recurrente, entra al músculo cricoides, entonces pasando primero a través del ligamento de Berry. Entonces, este es el ligamento de Berry y este es el nervio recurrente laringio, está viniendo al músculo cricotiroideo. Entonces, perfectamente es aquí y este es el ligamento de Berry. Al cortar este ligamento, porque hay que cortar necesariamente, hay mucho cuidado también con lesionar a este nervio recurrente. No se olviden del ligamento de Berry, entonces está por detrás de la glándula tiroides. El nervio laringio recurrente ejerce funciones combinadas, la última que hemos visto, motora y sensitiva y autónoma. Inerva a los músculos laringeos intrínsecos. Eso vamos a ver cuando avancemos laringe.
La lesión del nervio laríngeo recurrente da lugar a una parálisis, ojo, la parálisis de la cuerda vocal del lado afectado. Entonces, importante, si es a la izquierda o a la derecha, prácticamente se paraliza la cuerda vocal. Entonces va a tener una voz tonal. En ocasiones la cuerda se encuentra lateral o medial. Si la cuerda contralateral logra aproximarse a la cuerda paralizada, se conserva una voz normal. Si no, está afectado pues, necesariamente uno de los. Aquí la glándula tiroides está inervada por el sistema simpático. El nervio vago es parasimpático. El otro es del nervio del sistema simpático, de los ganglios superiores, medial inferior de la cadena cervical. Entonces hay un ganglio simpático cervical superior, un ganglio simpático cervical medio y un ganglio simpático cervical inferior de la cadena cervical. Entonces de ahí también vienen las otras ramas. En cambio, el nervio laringio recurrente, que es este, está viniendo del vago, este es el vago. ¿No? Desempeñan papel importante en la cirugía del tiroides, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que ligar aquí y hay que tener mucho cuidado de ligar, porque aquí tenemos la vena tiroidea inferior y aquí está la arteria tiroidea inferior, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado. El nervio laríngeo recurrente derecho cruza por la parte anterior de la arteria subclavia derecha. Además, se enrolla en la arteria y asciende en el surco traqueocefálico. Para, pasa posterior al lóbulo derecho de la glándula tiroides y penetra en la laringe a través de la articulación cricotiroidea y la esquina inferior del cartílago tiroides. En el 1%, el nervio laríngeo recurrente derecho no es recurrente y nace del vago directamente, pasa directamente hasta la laringe, sin enrollarse en la arteria subclavia. En estos casos, la arteria subclavia derecha nace en la aorta descendente y pasa por detrás del esófago. Esas variables que les he explicado, entonces está sucediendo de esa manera. El nervio laríngeo recurrente izquierdo cruza el arco aórtico distal al origen de la arteria subclavia izquierda, al igual que el nervio laríngeo recurrente derecho, cruza la arteria tiroidea inferior cerca del borde inferior del tercio medio de la glándula. Este es el nervio vago y aquí está naciendo entonces el nervio laríngeo recurrente y está yendo entonces hacia delante, por delante del callado de la aorta para dirigirse aquí al polo inferior y luego pasar a la laringe, pasando a la laringe. No está metiéndose dentro de la glándula, simplemente está yendo a la laringe. Sin embargo, le da una rama a la tiroides y la otra rama va directamente a la laringe. Ahí va a ir a inervar la parte de la zona de las cuerdas vocales de la laringe. Eso vamos a ver en la. Existen entonces múltiples variaciones de la localización del nervio laríngeo recurrente. La mayoría de los nervios laríngeos recurrentes, 80%, se encuentra ya sea posterior o entre las ramas de la arteria tiroidea inferior. Relaciones en el cruce del nervio laríngeo recurrente y las arterias tiroidea inferior. Tenemos entonces la arteria tiroidea inferior, la arteria tiroidea inferior, la arteria tiroidea inferior, arteria tiroidea inferior y arteria tiroidea inferior. El nervio recurrente laríngeo, aquí, este es el vago y este es el nervio recurrente laríngeo. Aquí está viniendo prácticamente y está subiendo hacia arriba y aquí igual, pero por
viene, en este caso, por ejemplo, está yendo por delante de las ramas de la tiroidea inferior. Aquí está yendo por detrás y aquí está yendo entre las dos ramas, ¿no? Aquí tenemos el vago, la tiroidea superior y la arteria correspondiente. Igual aquí está lejos, lejos está. Aquí se va a salvar cuando hay cirugía, pero aquí está muy junto, está metido dentro de las ramas de la. Este autor, Skandalakis, demostró que el nervio derecho con mayor frecuencia se encontraba entre las ramas arteriales, en el 48%. El nervio izquierdo fue por lo general detrás de la arteria, en el 64%. A un lado, y aquí está metiéndose dentro de las dos ramas, ¿no? Aquí igual, ¿no? Una rama externa, una rama interna, abrazando prácticamente al otro lado. Otro autor, Hatsko, observó en 138 pacientes una tasa significativamente mayor de la lesión del nervio laringio recurrente abajo, cuando no fue identificado 5.2% y cuando fue expuesto 1.2%. Siempre hay que ir a buscar directamente al nervio para separarlo. Uno separa y con hilito lo separa y el ayudante entonces se encarga de ese nervio para cuidarlo durante la cirugía. Entonces, el nervio laringio superior pasa inferior y medial a la arteria carótida. A nivel del cuerno superior del hueso hioides se divide en el nervio laringio interno, sensorial, y el nervio laringio externo, motor, del músculo cricofaringio, y se divide en la bifurcación de la arteria carótida. También el otro caso, y un tercer caso más todavía, tercera posibilidad, que estos ramos entonces algunas veces están yendo paralelas o otros están yendo por detrás o por delante. Entonces no es uniforme, eso es lo que quiero mostrarles. Entonces hay una variedad, por ejemplo, del nervio que viene de esta manera. Aquí el nervio vago, entonces da sus ramas de esta forma, de esta otra forma. Aquí vamos a usarse más abajo, o aquí están naciendo directamente del tronco. Antes hemos visto al nervio recurrente laringio, o sea, el inferior, y en el nervio laringio superior. Aquí tenemos el nervio laringio superior, va a dar el nervio laringio superior e interno, y la otra rama, que es esta, el nervio laringio superior externo. Las dos ramas. Lo mismo, esta es la arteria entonces tiroidea superior. Están juntitos aquí, hay que individualizarlos bien durante la cirugía porque hay que ligar estas arterias de acuerdo al tipo de cirugía que estamos viendo. Creo que ha sido bien claro entonces las modalidades de estas arterias. El nervio laringio, la arteria interna, la arteria externa. La glándula tiroides, la arteria tiroidea superior, el tiroideo, que está viniendo esta rama, la rama externa, y esta es la que justamente pasa hacia la laringe, a las cuerdas vocales. Entonces, el nervio laríngeo interno proporciona en general las fibras sensoriales de la laringe y el área del receso piriforme de la laringofaringe también proporciona fibras parasimpáticas de los elementos glandulares y algunas fibras del gusto que la oferta en torno a las papilas gustativas de la epiglotis. Entonces aquí
Vamos a ver, por detrás de esto está la epiglotis. Aquí tenemos el polo superior de la glándula tiroides, los vasos superiores de la glándula tiroides. Aquí tenemos el ramo externo del nervio laríngeo superior. Está yendo por delante del tronco de la arteria tiroidea superior. En esta segunda posibilidad, tipo 2, podríamos decir, está bajando esta rama externa del nervio laríngeo superior en la división de las ramas, aquí abajo. En relación esto está ahí con el tronco, fíjense, y eso está hacia abajo. Y luego todavía otro más cerca ya al parénquima, sería el tipo 2B. Entonces, esto nos está mostrando la dificultad que hay entonces, muy pocas personas, por eso se animan a operar tiroides. ¿Cuál es la función de la glándula tiroides? La principal función de la glándula tiroides es la producción de estas hormonas. La triodotironina, se la abrevia así, T3, largo el nombre, triodotironina, o la tiroxina. La tiroxina es la tetraiodotironina, o sea, T4. Y la otra hormona que produce la glándula tiroides es la calcitonina. Ojo, entonces, no solo pensar en estas dos hormonas, la T3 y la T4. Hay que recordar también que produce calcitonina. No confundir con el de la paratiroides. La paratiroides produce la paratormona. Ya ahí en el examen. La paratiroides produce paratormona. En cambio, la tiroides, además de la T3 y la T4, produce calcitonina. Bueno, estas hormonas se liberan directamente al torrente sanguíneo. La glándula tiroides es controlada por el hipotálamo y por la glándula pituitaria, la hipófisis. La TRH, hormona liberadora de la tirotropina, que está liberada por el hipotálamo, estimula a la glándula pituitaria, o sea, a la hipófisis, para producir la TSH que es la hormona estimulante de la tiroides. La TSH estimula a la glándula tiroides para producir hormonas como la T4, la T3, que se liberan en el torrente sanguíneo. En pocas palabras, es el hipotálamo y la glándula pituitaria que regulan los niveles de las hormonas tiroideas en la sangre. Esa es más o menos la función endocrina de la glándula tiroides. ¿Qué son las hormonas tiroideas? Son aminoácidos yodados, cuya función consiste en modular la actividad de diversos tejidos del organismo, especialmente aquellos relacionados con el crecimiento, la maduración neuromuscular, las oxidaciones tisulares y la termogénesis, etc. Aquí tenemos entonces el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides. Entonces, el hipotálamo produce entonces la TRH para estimular a la hipófisis para que libere entonces la TSH. Y esta hormona entonces va a ir a regular y a estimular a la tiroides para formar T3, T4 y calcitonina. Repito, la tiroides va a formar entonces T3, T4 y calcitonina gracias a la estimulación de la TSH de la hormona, perdón, de la glándula hipófisis. Y a su vez, estas hormonas
van a autorregular tanto a la hipófisis como al hipotálamo para que exista un control. Hay un circuito entonces de control entre estas glándulas y esta que también la controla y a su vez se controla. Es interesante esa acción. Aquí está creo más claro. A ver, entonces, el hipotálamo libera TRH, la hormona liberadora de TSH, en dirección a la hipófisis. La hipófisis libera la TSH, o sea, la tirotrofina, hacia la glándula tiroides. Y la glándula tiroides libera la tiroxina T4 y la triodotironina, además de la calcitonina, y esta a su vez va a ir a controlar a la hipófisis y luego, como en este caso, perdón, a este lado. Entonces, la tiroides va a ir a regular, autorregular a la hipófisis y luego al hipotálamo. Entonces, es un verdadero circuito que se está formando para un control, como dice aquí, hipotálamo, TRH, hipófisis, TSH, tiroides, T3, T4 y calcitonina. ¿Cuáles son las funciones entonces que cumple la función de la tiroides produciendo sus hormonas? Son necesarias para un correcto crecimiento y desarrollo. Crecimiento de las personas. Tiene acción calorígena y termorreguladora. Aumentan el consumo de oxígeno. Estimulan la síntesis y degradación de las proteínas. Regulan las mucoproteínas y el agua extracelular. Actúan en la síntesis y degradación de las grasas. Intervienen en la síntesis del glucógeno y en la utilización de la glucosa. O sea, mucho cuidado aquí. También entonces hay problemas con los diabéticos. Resumiendo, entonces, la hormona liberadora de la tirotropina, TRH, procedente del hipotálamo, es el encargado de estimular a la hipófisis. La TRH estimula a la adenohipófisis a secretar a la hormona estimulante de la tiroides, la TSH. Esta a su vez estimula la liberación de la T3 y la T4 que regulan a su vez eh, a la hipófisis y al hipotálamo. Tenemos entonces el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces vamos a tener aquí el hipotálamo produce entonces la hormona liberadora de tirotropina, TRH. Esta hormona viaja por el sistema porta hipofisiario y llega a la hipófisis. La TRH estimula a las células tirotropas presentes en la hipófisis y entonces va a producir la TSH. Esta hormona viaja por el torrente circulatorio hasta el tiroides, hasta la glándula tiroides, para ejercer sus efectos. Una vez entonces la glándula, esta hormona lleva a cabo sus acciones. La glándula tiroides entonces va a producir la T3 y la T4, además la calcitonina. La glándula tiroides que secreta dos hormonas, la triodotironina T3 y la tiroxina o tetraiodotironina, controlada por la tirotropina, la TSH, adenohipófisis, secreta la calcitonina, importante entonces para el metabolismo del calcio. La calcitonina es importante para el metabolismo del calcio. Va a depender mucho también de la tiroides. Las secreciones tiroideas
93% corresponde a la T4, tiroxina, y solo 7% a la triodotironina. La triodotironina es unas 4 veces más rápida y se detecta en menor cantidad en la sangre y su duración es más breve con respecto a la tiroxina. En la glándula tiroides existen los folículos que se llaman los folículos cerrados. Y en medio está un coloide que se llama tiroglobulina. Estas están recubiertas, revestidas por células epiteliales cúbicas que secretan a la luz de los folículos. La tiroglobulina contiene las hormonas tiroideas. La sangre absorbe la secreción a través del epitelio folicular y así puede actuar en todo el organismo. Algo importante. Algo importante es el consumo de sal yodada. De acuerdo a la UNICEF, la que se ha encargado de controlar en el consumo mundial del yodo. 50 miligramos al año de yodo para formación de una cantidad normal de tiroxina. Es necesario entonces 1 miligramo por semana de yoduro o de yodo, sal yodada. La sal común debe tener entonces yodo. Por eso la recomendación de no consumir sal sin yodo. Destinos de los ioduros ingeridos. Los ioduros ingeridos vía oral, absorción en el tubo digestivo hasta llegar a la sangre. La mayor parte de este yoduro se excreta por la vía renal. La glándula tiroides retira la quinta parte de la sangre para la síntesis de hormona del yodo circulante. La bomba de yoduro, el importador del yoduro de sodio, atrapamiento del yoduro. El transporte de los yoduros desde la sangre hasta las células y los folículos de la glándula tiroides. La membrana basal bombea de forma activa el yoduro al interior celular, gracias al importador del yoduro de sodio, o sea, atrapador del yoduro. El yoduro se cotransporta a lo largo de dos iones sodio a través de la membrana vasolateral del plasma a la célula. La energía para el transporte de yoduro en contra de un gradiente de concentración proviene de la bomba sodio-potasio ATP, adenosín-trifosfatasa. La concentración de yoduro es el atrapamiento, va a depender del atrapamiento del yoduro por la bomba de yoduro. La TSH estimula la actividad de la bomba de yoduro y la hipopisectomía la disminuye. El yoduro es transportado fuera de la célula por la membrana apical por medio de una molécula cotransportadora llamada pendrina. Las células epiteliales secretan la tiroglobulina. Las necesidades de yodo, entonces, en los adultos es de 150 miligramos, de las embarazadas es 200 microgramos y de los niños es de 50 a 200 microgramos. Entonces, es importante observar esto, que las embarazadas son las que más deben utilizar y los niños están en etapa de crecimiento. En cambio, el adulto ya baja con una cifra de 150, en cambio la embarazada 200 microgramos y en los niños va desde su necesidad va de 150 hasta 200 microgramos. La procedencia del yodo. En los humanos, la mayor parte del yodo se encuentra en la glándula tiroidea y el resto se sitúa en el líquido extracelular en el denominado fondo común del yoduro. El yodo entra en este fondo común por tres vías, proveniente de los alimentos, desde el tiroides por difusión,
y desde los tejidos tras liberarse yoduro mediante la desyodación de las hormonas tiroideas. Aquí en este esquema podemos ver los destinos de los yoduros ingeridos por vía oral. Entonces, ese yodo ingerido por medio de la sal yodada va por absorción en el tubo digestivo hasta la sangre. La mayor parte se excreta por vía renal. Antes, la glándula tiroides retira una quinta parte de la sangre para la síntesis de hormonas, solo la quinta parte. Entonces, aparte de la tiroides, participa también en la síntesis de nuevas proteínas. Participa entonces en el crecimiento, en el desarrollo del sistema nervioso central y en la función cardiovascular. Aumenta el gasto cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo a los tejidos, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción del corazón y además aumenta la respiración. Y durante el metabolismo también participa en la función de las mitocondrias, en la función del sodio y potasio a través de la hormona ATP, adenosintrifosfatasa, aumenta el metabolismo del consumo de oxígeno, aumenta la absorción de la glucosa, de la gluconeogenia, la glucogenólisis, la lipólisis, destrucción de la grasa y la síntesis de las proteínas. Entonces, y además participa en el aumento del metabolismo basal. En el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Aquí un esquema más para ver. Hipotálamo produce la TRH o somatostatina y la somatostatina. La hipófisis anterior va a producir la TSH, esta va a estimular a la tiroides y en la tiroides se va a producir la liberación de la T3 y de la 4 y además ya sabemos la calcitonina, la T3 y la T4 van a ir por una parte a la hipófisis y por otra va a ir al hipotálamo para que exista un circuito de control entre este sistema del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Si yo pregunto en el examen cuál es el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, me explican todo esto. ¿Cuáles son los valores normales de la fisiología tiroidea? En el laboratorio viene así. T4, 64 a 154 nanomoles. La T3, 1.2 a 2.9 nanomoles por litro. T4 libre, 13 a 39 nanomoles litro y T3 libre, 3.8 a 1 nanomoles libre. La semivida de la T4 es de una semana y de la T3 es tan solo un día. Tan solo un día. Los efectos de las hormonas tiroideas son profundos y sistémicos e influyen sobre la diferenciación y desarrollo, ya habíamos visto esto, sobre la calorigénesis, la velocidad de los procesos metabólicos, la fisiología cardiovascular y la excitabilidad neurológica. Decíamos que hay aumento de la producción de calor. Por ejemplo, en el hipertiroidismo, la temperatura basal está elevada, entonces la piel está caliente. En cambio, en el hipotiroidismo, la temperatura basal está disminuida, pero la piel está fría. La piel está fría en el hipotiroidismo. Entonces, es una forma de ya ir recordando para cuando nos cuenta el paciente en la historia clínica para ver cuando hay una alteración de la glándula tiroides,
O hay hipertiroidismo o hay hipotiroidismo. Entonces hay que diferenciar. Las acciones sobre el sistema nervioso central. Decíamos, uno, desde el nacimiento favorece la mielinización, favorece la encefalización en el feto y es activador del sistema nervioso central. En el hipertiroidismo es activador, entonces produce insomnio, taquipipsia y es verborreico, se habla mucho. En el hipotiroidismo se presenta el cretinismo, hay retardo mental, acroglosia, o sea, la lengua grande, bradipsiquia y poco comunicativo y es muy lento. Y es muy lento, así son los efectos en el sistema nervioso central de las hormonas. Acciones sobre el aparato cardiovascular habíamos indicado ya, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del débito cardíaco y aumenta la presión arterial. En el hipertiroidismo hay taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca y hay aumento de la presión, hay una hipertensión arterial. En cambio, en el hipotiroidismo hay bradicardia y hay hipotensión. Acciones sobre el aparato respiratorio también habíamos indicado, que favorece el intercambio gaseoso y aumenta la intensidad y la profundidad de la respiración. En el hipertiroidismo aumenta entonces la frecuencia respiratoria, hay taquipnea, y en el hipotiroidismo hay una bradipnea, es decir, baja frecuencia respiratoria. Sobre el aparato digestivo, aumenta la absorción de los nutrientes y aumenta el apetito normalmente, pero en el hipertiroidismo aumenta ese apetito y hay una baja ponderada. Y en el hipotiroidismo disminuye el apetito y aumento ponderal también. Hay un aumento ponderal y disminuye el apetito. Acción sobre el metabolismo de los carbohidratos. Aumenta la absorción y consumo de glucosa y aumenta la gluconeogénesis, o sea, formación de glucógeno a partir de otras sustancias. En el hipertiroidismo aumenta la gluconeogénesis. Por consiguiente, hay una hiperglucemia. Y en el hipotiroidismo almacena glucosa como lípidos, grasas. Las acciones sobre las gónadas. Regula la libido y ayuda en el control de la menstruación en las mujeres. En los hombres regula la libido en ambos. En el hipertiroidismo hay hipersexualidad y está presente la esterilidad. En el hipotiroidismo hay hiposexualidad y también está presente la esterilidad en ambos. El efecto de las hormonas, decía, tiroideas sobre el crecimiento. Entonces, cuando hay un déficit de las hormonas tiroideas desde la infancia, entonces se produce estas alteraciones. Habíamos indicado, ¿no?, que participaba en el crecimiento y desarrollo de los niños. Vean ustedes entonces la deficiencia de la hormona tiroidea produce este enanismo tiroideo, cretinismo, lengua grande, etcétera, y la fase característica, la barriga grande con una hernia umbilical, los piecitos así formados. No podemos llegar a esto, tenemos bastantes. Y el otro gran problema es los bocios. Ese bocio puede ser nodular, pero cuando aparece este bocio, yo no sé si ese bocio es, en primer lugar, hipotiroideo o hipertiroideo. Este bocio puede ser benigno o puede ser maligno.
La única manera es operando y haciendo la anatomopatología para determinar si esto es benigno o es maligno. Sin embargo, se pueden hacer algunos estudios previos para saber si es benigno o maligno para ir en consecuencia a una cirugía o un tratamiento. Muchas gracias. Ese es el tema de hoy. Nos vemos entonces el lunes con otro tema. Gracias.